Hermanos, así podemos abrir la palabra de Dios en el libro de los Hebreos, capítulo 2, y vamos a leer del versículo 1 al 4. En el Nuevo Testamento, el libro de los Hebreos, capítulo 2, del 1 al 4. Y vamos a ver, hermanos, el tema, hermanos, que se le ha titulado a este sermón, hermanos, es advertencia. Cuidado de perder el rumbo. Advertencia. Cuidado de perder el rumbo. Dice la palabra de Dios, hermanos: por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad? Ocupe su lugar, hermanos, por unos momentos. Aleluya. Advertencia: cuidado con perder el rumbo. Y el escritor, hermanos, aquí en los Hebreos, el pastor que está escribiendo, hermanos, esta carta a un grupo de creyentes, a un grupo de judíos que estaba, hermanos, en una iglesia, y que el pastor era la segunda generación, hermanos, que estaba dirigiendo, hermanos, a esos israelitas, a esos hebreos. Y les está, hermanos, él diciendo, hermanos, que a todos los que estaban ahí como creyentes, hermanos, que si alguien estaba, hermanos, desanimado, si alguien, hermanos, pretendía tirar la toalla, hermanos, si alguien por cualquier circunstancia estaba pensando, hermanos, dejar el camino del Señor, que meditara bien lo que iba a hacer. Y vemos, hermanos, cómo en este pasaje el Señor, hermanos, nos exhorta de que no solamente, hermanos, es la fe cristiana que pueda tener el creyente, sino también, hermanos, que hay caminos, hermanos, hay advertencias que toda persona, todo creyente, hermanos, necesita saber acerca de este camino, que nos podemos deslizar del camino. Muchos, hermanos, hemos visto letreros que nos indican sobre alguna cosa. Cuidado, hay perro. Cuidado, hombres trabajando. Cuidado, alto voltaje. Y nos da, hermanos, una señal de advertencia, porque puede ocasionar, hermanos, quizás hasta la muerte. Entonces vemos, hermanos, como uno de los primeros puntos de estas advertencias que el libro de los Hebreos, hermanos, nos está mostrando aquí, hermanos, que dice el escritor: por tanto, recordemos, hermanos, y tengamos siempre en mente, les dice el pastor, hermanos, a los hebreos, que siempre tengan en presente de quién es nuestro Señor Jesucristo, que Él es mayor, hermanos, que los ángeles, Él es mayor, hermanos, que los profetas del antiguo tiempo, hermanos, y que por lo tanto, hermanos, tenemos que tener presente quién es nuestro Señor Jesucristo. La idea es, hermanos, considerando que Cristo es superior, hermanos, a los ángeles, es superior, hermanos, a los profetas, el creador de la dispensación, hermanos, Cristo el Señor, en quien nosotros hemos creído, que Cristo, hermanos, es exaltado, hermanos, sobre todas las cosas. Cristo, hermanos, es Rey de reyes, hermanos, Señor de señores. Por eso dice la palabra de Dios: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo por los padres, por los profetas, en estos postreros días que ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Vemos, hermanos, la magnificencia
Vemos, hermanos, el poder a través de lo que el escritor quiere plasmar en las mentes, hermanos, de los hebreos, que consideren bien, hermanos, que Cristo, hermanos, es el todo, hermanos, de todas las cosas. Él es el primogénito, pero a la vez, hermanos, es Dios. Que Él es el Rey de Reyes, hermanos, y Señor de Señores. Que Cristo, hermanos, es el Todopoderoso. Lo que les está tratando, hermanos, de decir el escritor a cada uno, hermanos, de los creyentes. Y de la misma forma, hermanos, la idea que percibe, hermanos, es que cada uno de nosotros tengamos en mente, hermanos, ¿quién es Jesús? Jesús, hermanos, es un nombre que es sobre todo nombre, hermanos. Jesús, hermanos, Él es el Todopoderoso. Jesús, hermanos, Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y que por lo tanto, hermanos, Cristo tiene que ser exaltado más que todas las cosas. Y dice la Escritura, hermanos, que es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. La exhortación, hermanos, y aquí la diligencia que se refiere, hermanos, es que tengan más cuidado. Es que haya un esmero, hermanos, que el creyente, hermanos, esté activo y que sea cauteloso, que sea cuidadoso y que tenga una debida dedicación, porque puede deslizarse. Tenga una más dedicación, hermanos, en las cosas espirituales. Tenga un ánimo, hermanos, activo en poder, hermanos, buscar a Dios. Por eso dice su palabra: velad y orar para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. El escritor, hermanos, le está advirtiendo, hermanos, de que todo aquel que se duerma, hermanos, se lo lleva a la corriente. De que todo aquel que se duerma, hermanos, puede perecer, hermanos. De que toda aquella persona, hermanos, que no esté velando, hermanos, y no esté orando, hermanos, puede, hermanos, empezar a deslizar su vida espiritual. Por eso dice el escritor: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Y esta, hermanos, es una de las advertencias que le está dando, hermanos, el escritor a los hebreos: que estén, todos los creyentes, hermanos, estén velando, estén, hermanos, buscando las cosas de arriba, que sean, hermanos, sobrios, hermanos, en todo lo que estén haciendo referente a las cosas espirituales. Ser fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Mas el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Y esto es, hermanos, lo que usted y yo tenemos que estar haciendo, hermanos. Tenemos que estar en constante comunicación con nuestro Dios. Tenemos, hermanos, que estar velando, hermanos. Tenemos, hermanos, que estar escudriñando la palabra de Dios, porque ciertamente, hermanos, estamos viviendo en un mundo, hermanos, que está en pecado. Viviendo en un mundo, hermanos, que está agonizando, hermanos, en su forma de vida. Y es por lo tanto, hermanos, que nosotros no tenemos que dormirnos, hermanos, sino que tenemos que estar en comunión con nuestro Dios. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, estamos velando, hermanos? Estamos cuidando, hermanos, para no podernos deslizar. El escritor, hermanos, describe aquí 2 veces, hermanos, acerca de el deslizamiento, acerca, hermanos, de que estemos diligentes, hermanos, en toda nuestra manera de vivir. Cómo nosotros, hermanos, estamos velando con nuestro Dios. Cómo estamos nosotros, hermanos, leyendo la palabra de Dios. Estamos dedicándonos, hermanos, completamente para poder, hermanos, orar, para poder, hermanos, leer la palabra de Dios, buscando, hermanos, el rostro de Dios en nuestra cámara secreta, día a día, no importando, hermanos, lo que nosotros tenemos que hacer en el transcurso del día, sino que estemos, hermanos, velando en oración. Porque hay posibilidad, hermanos, de todo aquel que no esté velando. Hay posibilidad, hermanos, de todo aquel, hermanos, que no esté buscando las cosas eternas, hermanos, pueda deslizarse, hermanos.
Así que nosotros, hermanos, tenemos que hacer un esfuerzo, tenemos, hermanos, que tener dedicación para poder buscar las cosas celestiales, para poder, hermanos, buscar las cosas de arriba. Como segundo punto, hermanos, la posibilidad de caer. Se ha discutido, hermanos, mucho acerca de cuál sería la traducción correcta o más acertada acerca de lo que está diciendo aquí el escritor de deslizarse. Y lo que, pues, está tratando de decir, hermanos, es que se puede perder el rumbo. Es como si una barca, hermanos, estuviera en mar abierto y no tuviera brújula, no tuviera, hermanos, un faro que estuviera para poder, hermanos, dirigirse, puede perder el rumbo hacia dónde va. Es como si nosotros, hermanos, la idea es como esto, como si nosotros quisiéramos agarrar agua, agua en nuestras manos y se nos empezara, hermanos, a salir por nuestros dedos. Es que nosotros, hermanos, tenemos que estar advertidos de estas cosas, de que podemos deslizarnos, hermanos, podemos, hermanos, perder el rumbo. Es dirigirnos, hermanos, hacia otro lugar, hacia otro camino. Que las cosas de Dios, hermanos, pasen por nuestra vida y no le tomemos tanta importancia. Oigamos, hermanos, mucho acerca de Dios, oigamos mucho, hermanos, acerca de la palabra de Dios y no podamos retener nada, hermanos, en nuestro corazón. Otros ven el peligro, hermanos, de que como Saúl, el rey de Israel, hermanos, perdió su posición de privilegio, hermanos. Saúl, hermanos, sabemos que desobedeció la palabra de Dios, fue, hermanos, negligente con el mensaje de Dios. Y es por eso, hermanos, que empezó él a perder el rumbo. Empezó, hermanos, él a descuidarse, a pensar, pues, yo estoy bien con Dios. Yo estoy tratando de esforzarme, de hacer lo que Dios quiere. Pero a veces, hermanos, pensamos de esa manera, pero pensamos equivocadamente, porque podemos estar haciendo otras cosas que las cosas que no son realmente. Y podemos, hermanos, estar perdiendo el rumbo. Podemos, hermanos, descuidarnos. Muchos de los discípulos del Señor, hermanos, lo abandonaron. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con Jesús. Y luego dice el apóstol Pablo, porque Demas me ha desamparado amando a este mundo. Vemos, hermanos, como muchos que se dicen que eran cristianos, hermanos, cómo se han deslizado, cómo muchos, hermanos, han dejado el camino del Señor. Se han descuidado, hermanos, no han prestado atención acerca de las cosas que ellos están haciendo y han perdido el rumbo, hermanos, de buscar las cosas espirituales. ¿Y cuántos de nosotros podríamos pensar, hermanos, que no estoy perdiendo el rumbo, sino que prosigo el supremo llamamiento que Dios me ha llamado? Así que, hermanos, tengamos presente, hermanos, que las cosas que hemos oído acerca del mensaje del Evangelio. Muchas personas han venido a escuchar el mensaje del Evangelio. Muchos, hermanos, quizá no han prestado atención. Quizá muchas personas, hermanos, escuchen la palabra de Dios, pero muchos de ellos, hermanos, no quieren aceptar a Jesús como su Señor, como su Salvador. No quieren, hermanos, acercarse a la verdad que es Cristo. Y cuando ellos, hermanos, quizás se encuentren en el infierno, hermanos, van a querer, hermanos, prestar atención a esas palabras que ellos escuchaban. Por ejemplo, porque de tal manera amó Dios al mundo. Dios les está haciendo un llamado también a las personas inconversas, hermanos, para que vengan al conocimiento de la verdad. Para que vengan, hermanos, y se acerquen a nuestro Señor Jesucristo, hermanos, en arrepentimiento y fe, y se bauticen para el perdón de sus pecados. Pero muchos, hermanos, no quieren oír. Están, hermanos, sus oídos tapados. Están, hermanos, sus mentes veladas, hermanos, porque no quieren acatar el mensaje del Evangelio.
y están haciendo así como Judas, hermanos, que fue reprobado, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo, entregándolo, hermanos, y que le dieran muerte, hermanos. Así que prestemos, hermanos, atención al mensaje del Evangelio, porque si no, hermanos, podemos deslizarnos en cualquier momento. Muchos dicen, pues, es que la salvación se puede perder. Hermanos, la salvación no se pierde. El que se pierde es uno, hermanos, porque se está deslizando lentamente, hermanos, del camino del Señor. Y lo que Dios quiere, hermanos, es que estemos firmes para que cuando Cristo venga, hermanos, nos encuentre, hermanos, preparados para que cuando venga por su iglesia estemos listos para que nos vayamos con Jesús. Otra advertencia, hermanos, que dice el escritor: lo irrevocable del decreto divino, porque la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, recibió un justo pago. Es decir, hermanos, que en el antiguo tiempo, hermanos, la palabra de Dios nos muestra que cuando estaba Moisés, hermanos, en el monte, ahí, hermanos, los ángeles, hermanos, intervinieron para darle las tablas, para darle, hermanos, la ley. Eso es lo que dice Gálatas 3:19, que la ley fue ordenada por medio de los ángeles. Y en el libro de los Hechos, hermanos, nos da otra referencia acerca de esto. Fue dado por medio de los ángeles. Así que, hermanos, cualquier persona que tuviera el menos, hermanos, la ley de Dios, hermanos, iba a ser muerta. Cualquier persona, hermanos, que menospreciara la ley de Dios en el Antiguo Testamento, hermanos, iba a ser muerta. ¿Cuánto más ahora, hermanos, que nosotros sabemos quién es Jesús? ¿Cuánto más, hermanos, ahora nosotros que conocemos a Cristo? Que si nosotros pensamos, hermanos, que por no haber escuchado el mensaje y lo tomamos, hermanos, por menos, hermanos, no vamos a recibir, hermanos, un castigo, hermanos. No, definitivamente, hermanos, todos aquellos, hermanos, que han escuchado el mensaje, hermanos, de Cristo, y si no obedecemos ese mensaje de Dios, hermanos, vamos a recibir, hermanos, un castigo. Por eso dice la palabra de Dios, hermanos, que porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia fue firme, hermanos, recibió un justo pago, hermanos. Y así también en nuestros tiempos, hermanos, va a haber un castigo, hermanos, para todos aquellos que no acepten a Jesús como su Salvador, para todos aquellos, hermanos, que menosprecien el Evangelio de Cristo. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo pecadores aún, Cristo murió por nosotros. Y si nosotros, hermanos, tomamos en menos la sangre de Cristo, hermanos, vamos a pagar, hermanos, una justa retribución. ¿Por qué? Porque estamos menospreciando el mensaje, estamos menospreciando, hermanos, lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. ¿Qué fue lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario? Pues murió, hermanos, por nuestros pecados, fue crucificado, hermanos, por usted y por mí. Derramó, hermanos, toda su sangre. Y hay muchas personas, hermanos, que desechan el mensaje, hermanos, porque esta salvación, hermanos, es una salvación muy grande. Es una salvación tan grande, hermanos, que nosotros tenemos que atesorarla, hermanos. Tenemos que valorar, hermanos, la salvación que Dios nos ha dado a usted y a mí, hermanos. No la tomemos, hermanos, por cualquier cosa. No la tomemos, hermanos, como algo insignificante, hermanos, lo que Cristo hizo en esa cruz del Calvario. Por eso, hermanos, tenemos que prestar atención, hermanos. Por eso, hermanos, no tenemos que deslizarnos del camino, hermanos, porque si no, hermanos, el pago será, hermanos, el ardiente fuego, hermanos, estar en el lago de fuego. Habló de la infidelidad de el pueblo de Israel, hermanos.
Como el pueblo de Israel, hermanos, iba tras los ídolos, iba, hermanos, en busca de su pecado, hermanos, pero se habían desviado de Dios. ¿Y qué fue lo que pasó, hermanos? Estuvieron muchos años por el desierto, caminando, hermanos, y no llegaban a la tierra prometida, y murieron, hermanos, la mayor parte, hermanos, de los israelitas murió en el desierto. Así que no menospreciemos, hermanos, este es el mensaje que se nos ha hablado. No menospreciemos, hermanos, el mensaje de Cristo Jesús, hermanos, porque es algo valioso, hermanos. Y la salvación es tan grande, hermanos, que aún todavía la sangre de Cristo, hermanos, tiene poder, hermanos, para todo aquel pecador, hermanos, que se acerque a Jesús, se pueda arrepentir, hermanos, y pueda ser salvo, hermanos, de sus delitos y pecados. Fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. Vemos, hermanos, cómo el pueblo de Israel, hermanos, era un pueblo, hermanos, de un corazón duro. Era un pueblo, hermanos, rebelde. Era un pueblo, hermanos, que estaba obstinado, hermanos, en seguir sus propios pensamientos. Pero Dios, hermanos, nos advierte como el pueblo de Israel y a cada uno de nosotros, hermanos, que tengamos cuidado, hermanos, y de no perder, hermanos, el rumbo que estamos llevando, hermanos, porque podemos, hermanos, perecer. Y por último punto, hermanos, lo inexcusable del pecado. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Esta salvación, hermanos, fue anunciada, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo cuando estuvo aquí, hermanos, en esta tierra, y anunció, hermanos, acerca de Él mismo, de que vinieran, hermanos, al conocimiento de la verdad, que se arrepintieran, hermanos. Y fue confirmada, hermanos, por todos aquellos que escucharon este mensaje, por los discípulos que estaban haciendo. Ellos estaban predicando acerca de Jesús, que solamente en Jesucristo hay perdón, hermanos, de pecado, que solamente en Cristo, hermanos, hay salvación. Y estos mismos, hermanos, rectificaba que hacían prodigios y señales, hermanos, como una demostración de que Dios realmente respaldaba, hermanos, a Jesús, que respaldaba, hermanos, este mensaje. Vemos, hermanos, en el capítulo de Juan, cómo hay 7 señales, hermanos, que Jesús hizo ahí, cuando convirtió, hermanos, el agua en vino, hermanos, y otra serie de milagros, pero fue por la exposición primeramente del mensaje, hermanos, acompañada de milagros. Porque el Evangelio, hermanos, es poder de Dios, hermanos. Es poder de Dios para todo aquel, hermanos, que cree. Y por eso, hermanos, cuando se expresa, se expone, hermanos, el mensaje del Evangelio, hermanos, muchas veces personas, hermanos, son sanadas espiritualmente, son sanadas, hermanos, físicamente, porque la palabra de Dios, hermanos, tiene poder. Hay peso, hermanos, en la palabra de Dios. Así que, hermanos, Jesús quiere, hermanos, que nosotros estemos advertidos y tengamos cuidado, hermanos, de no perder el rumbo. Y ya para concluir, hermanos, puede ponerse sobre sus pies. Gloria a Dios, aleluya. Y tengamos, hermanos, cuidado. Dios, hermanos, nos está advirtiendo en nuestra vida, en nuestra forma de vivir, cómo estamos llevando, hermanos, nuestra forma de vida. Porque nosotros, hermanos, tenemos una salvación tan grande, hermanos, que no podemos explicarla. Pero es algo maravilloso, hermanos, que Dios haya venido a nuestra vida y nos haya salvado de nuestros, hermanos, de nuestros delitos y pecados.
Quizá, hermanos, quizá no sea la mejor exposición de la palabra que usted ha escuchado. Quizá no sea el mejor, hermanos, el mejor predicador del mundo, hermanos. Pero lo que Dios quiere, hermanos, es que nosotros prestemos atención, hermanos, a este evangelio que se nos ha dado, hermanos. Que tengamos cuidado, hermanos, de no deslizarnos. Así como el agua se puede deslizar en mis manos, así, hermanos, si no prestamos atención, podemos deslizarnos lentamente. Poco a poco podemos estar alejándonos del camino de Dios sin darnos cuenta. Pensando en que, pues, estoy bien con Dios, ya no me hace falta buscar a Dios. Ya estoy bien con Dios, ya no voy a ir a la iglesia. Ya estoy bien con Dios, ya no voy a buscarlo. Ya no voy a leer su palabra. No, mi querido hermano, necesitamos prestar atención a esta advertencia que Dios quiere, porque podemos, hermanos, deslizarnos de este camino. Así que Dios, hermano, quiere que nos guardemos fiel, hermanos, hasta la muerte, hasta cuando Él venga, hermanos, o nos llame a cuentas. Estas escrituras, entonces, hermanos, nos amonestan, hermanos, a estar firmes y no caer, hermanos, en el legalismo. Aleluya. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, hemos pensado que estoy bien con Dios? Ya no necesito buscarlo como antes lo buscaba, levantándome muy de mañana, leyendo su palabra, estar atento a lo que Dios demanda de mi vida y me exhorta. Pero déjame decirte, hermano, que Dios quiere que nos despertemos y que estemos atentos al mensaje de Cristo. Si en otro tiempo, hermanos, el mensaje por los profetas, por los ángeles, hermanos, recibían un castigo, ¿cuánto más ahora, hermanos, no recibiremos un castigo si descuidamos una salvación tan grande? ¿Quieres tú conservar, hermanos, esta salvación tan grande? Pues entonces debemos cuidarla. Debemos, hermanos, esmerarnos por seguir buscando a Jesús, por seguir, hermanos, buscando su presencia. No descuidemos, hermanos, esta salvación que Dios nos ha dado, porque podemos deslizarnos. Así vamos a entonar una alabanza. Aleluya. Gloria a Dios.